Lo lamento. Te pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son los curas que tienen que entregar cuentas a Dios de tantas personas que se están yendo de la iglesia, que no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele. Un hermano de nuestra iglesia, parte del cuerpo de Cristo, se lo llevaron. Hola, saludos hermanos en la fe, con ustedes José Toro para seguir dándole enseñanza a través del Padre Luis Toro por medio de este video que vamos a compartir en costados minutos, referente a seguir predicando la palabra de Dios a tiempo, a destiempo, a toda la creación. Vamos a observar cómo un joven deseoso de escuchar la palabra de Dios que fue católico, escuchen bien, que fue católico, y la gran mayoría que se han ido a protestantes han salido de la iglesia católica, pero que porque buscó ayuda en 7 o más sacerdotes, él mismo lo va a decir, atento, él mismo lo va a testimoniar, buscó ayuda en 7 o más sacerdotes y no la halló. No encontró ayuda. Él quería conocer de Cristo a través de la palabra de Dios, y a estos sacerdotes que acudió no pudo encontrar lo que estaba buscando. Qué triste realidad. Observarán ustedes cómo el Padre Luis se le arruga el corazoncito, decimos nosotros aquí en Venezuela. Sí, siente una impotencia por aquellos sacerdotes que no fueron capaces de ayudarle en el momento en que él lo estaba pidiendo. Por tanto, como no encontró ayuda con estos sacerdotes en la iglesia católica, ¿qué hizo? Se apartó. Se fue a pertenecer a una iglesia que no tiene nombre. No tiene nombre. Tiene su pastor que creó su iglesia para en el año 2001 y ahí se estaba congregando. Oye, es para reflexionar. Como en esta enseñanza hasta el final, les pido que la observen, utiliza Hebreos capítulo 13, versículo 17, la responsabilidad que tiene el sacerdote, el celo que debe tener por las almas, porque ellos tienen que rendir cuenta por las almas. Y hay de estos instrumentos que Dios ha puesto para ayudar al rebaño, para cuidar el rebaño, y no lo están haciendo. San Pedro, ustedes lo leen en la casa, da un consejo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, a los ancianos, a los presbíteros, que cuiden el rebaño, que lo hagan de buena gana y no lo hagan por ganancia. Es tristemente la realidad que se vive en nuestra iglesia en el día de hoy. Muchos sacerdotes están trabajando como empresarios y no como verdaderos pastores de la iglesia. Por tanto, amados hermanos, les invito a reflexionar a través de esta enseñanza que va a dar el Padre Luis, a través del canal Semillitas, que le vamos ya inmediato a transmitir a ustedes para que se den cuenta la necesidad que hay de trabajar, de enseñar, de prepararnos con las Sagradas Escrituras para ayudar a muchos que necesitan de nuestra ayuda, que quieren conocer de Dios, pero no encuentran quién les ayude. Les animo entonces a ustedes con amor, con cariño, a predicar y anunciar la palabra de Dios. Pues dispuestos ya a ver esta enseñanza. Católicos que se salieron de la iglesia porque no conocían la doctrina de la iglesia, porque no vivían su fe, y los conquistaron unos mentirosos y se los llevaron para evangélicos, no por maldad, sino porque ellos también fueron engañados, y la cadena no se rompe. Y cuando los católicos van a sacar a relucir la verdad, para que sea como el sol a mediodía, para que todo el mundo conozca la verdad, es hora de despertar, católicos. Y por eso a mí me da inmensa alegría que estos hermanos estén aquí y quieran compartir conmigo. Y les voy a dar la oportunidad. Ahora sí es el momento. Venga. Bienvenido. Queridos hermanos, en primer lugar,
debe saber que lo estamos filmando. No, aquí arriba. En primer lugar, debe saber que lo estamos filmando. Que lo que usted diga no se puede retractar, ya quedó grabado. En segundo lugar, el mundo entero lo va a ver y lo va a escuchar. Si usted dice mentiras, la gente lo va a ver porque yo le voy a demostrar. Si yo digo mentiras, la gente lo va a ver porque usted lo va a demostrar. Y cada quien va a sacar sus conclusiones. Si usted me trata mal, la gente va a ver que no está viviendo el Evangelio. Si yo lo trato mal, la gente va a ver que yo estoy viviendo el Evangelio. Entonces, vamos a tener un compartir. Vamos a gritarle al mundo que los cristianos no nos odiamos, que nos amamos. Exactamente. Y que los cristianos podemos compartir como hermanos. Que tenemos diferencias, ¿quién no lo sabe? Que tenemos doctrinas distintas, ¿quién no lo sabe? Pero que también tenemos el deseo de exponerla para buscar la verdad, y creo que eso es lo que lo mueve a usted, y eso es lo que me mueve a mí, y esto es lo que mueve a la gente. Por tanto, esperamos en Dios de que su Santo Espíritu obre en este momento, tanto en ti como en mí, y en lo presente, para que no sea ni tu forma de pensar, ni la mía, sino que sea la verdad de Dios que salga a lucir. Preséntese, diga de qué iglesia, cómo se llama, de qué iglesia es, y qué quiere compartir. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y así como dijo el señor Toro, nosotros nos amamos. Yo ¿Lo pongo aquí? Bueno. Los dos. Los dos, tiene que ser los dos. Oh, tiene que ser los dos. Que yo, como creyente en Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo, yo amo al señor Toro. Yo los amo a todos ustedes. Yo amo al Señor. Y así como Él dijo, estamos aquí para saber la verdad y no poner nuestra propia interpretación, pero por medio del Espíritu Santo, que el Señor mismo nos lo revela a nosotros. Porque yo no les quiero decir, mira, yo quiero que ustedes crean así, yo quiero que ustedes se vuelvan protestantes. Yo no vine aquí, yo ni siquiera tenía planeado venir hoy, apenas escuché de este evento hace 3 horas y yo nunca he hecho nada así. Pero lo que sí sé es que Dios quiere que tengamos una relación con Él profunda y fuerte, porque eso es lo más importante en nuestra vida. No nos vamos a llevar nada de este mundo, nada más que el amor de Dios, nuestra relación con Él, y así como nosotros amamos a los demás, como servimos a los demás. Y aunque yo me paré acá arriba para tratar de hablar de oposiciones y diferentes puntos, honestamente, ya que estoy acá arriba, ni quiero hablar de eso. Si está la oportunidad, sí, a lo mejor sí vamos a hablar. Pero lo principal que yo quiero decirle a ustedes es que sigan del Señor. Y aquí es donde yo, como cristiano, como creyente, yo no hablo por todas las denominaciones, yo no hablo por todas las iglesias, yo no hablo por la iglesia católica tampoco, pero yo hablo por lo que el Señor ha revelado al corazón. Cuando yo lo he buscado, el Señor dice que el que lo busca con todo su corazón lo encontrará. Y yo creo en eso. Si estás en la iglesia católica, si estás en otra iglesia protestante o iglesia cristiana, no sé si saben, pero no todos que están en esa iglesia necesariamente van a ir al cielo. Entonces, ¿quiénes son los que van a ir al cielo? Si ustedes no saben, búsquenlo. Búsquenlo. Lo principal es tener relación con Dios. Y si estás en esta iglesia, si estás en una iglesia protestante,
no nomás te sientes y te comas todo lo que están diciendo. Tú tienes la responsabilidad de ir a las Escrituras, de leerlo, de ir con el sacerdote, de ir con tu pastor, con la persona que te está enseñando, y pregúntale cosas. Pregúntale por qué es así, por qué nosotros lo interpretamos así. Y si sí es de Dios, lo vas a recibir en el corazón. Y si no, o tu corazón no está ahí, lo vas a recibir en la mente. Y tú nomás vas a repetir lo que te han dicho. Y yo no estoy acá arriba para decir lo que me han dicho, lo que los protestantes dicen o lo que sea. No todo protestante es igual, no todo católico es igual. Pero el corazón es lo que Dios quiere. Y en la diferencia que yo tengo, porque pues es la razón que había venido para acá arriba reciente, es, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién mandó a crucificar a Jesús? ¿Quién? Los mismos judíos, la misma iglesia, el mismo templo, los mismos líderes son los que crucificaron a Jesucristo, son los que mataron a los apóstoles. Ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían envidia, porque caminaban como hipócritas y no querían saber la verdad de Dios. Pero los que sí querían conocer de Jesucristo, lo conocieron por medio de los apóstoles, por medio de los discípulos. Y eso nos llama el Señor, a conocerlo. Jesús, cuando resucitó, fue a sus discípulos y les dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Jesús resucitó con toda la autoridad, con todo poder del cielo y del universo. Y le dijo a sus discípulos que los había entrenado por 3 años, les dijo, vayan y hagan discípulos. No les dijo, vayan y hagan un protestante. No les dijo, vayan y hagan un católico. No les dijo, vayan y hagan lo que sean, lo que quieran. Le dijo, hagan discípulos. Así como yo les he enseñado, enséñenle a los demás. Y yo siento que ese es el problema con las iglesias cristianas católicas. Que la gente ya no quiere leer, ya no quiere entender, ya no quiere saber más de Dios. Nomás quieren, así como el Instagram, como Facebook, todo lo quieren ya, así. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer de Dios. Y yo no estoy aquí para decirles que todos los católicos se van a ir al infierno, o que todos los protestantes o los que hablan en lenguas se van a ir al infierno. Eso está causando más división. Yo lo que quiero hacer es decirles del amor de Dios. El amor de Dios es tan fuerte y tan poderoso que te puede cambiar el mismo corazón. El mismo corazón. El Espíritu Santo es real y vive. Y Jesucristo quiere que nos amemos como hermanos y hermanas. Yo lo amo. También. Yo ya sé, y gracias. Yo los amo. Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Yo no estoy aquí para condenar a nadie. Y yo no hablo por todos los protestantes. Porque mi pastor, mi maestro es Jesucristo. Y si un maestro o alguien que me está enseñando realmente está aprendiendo del maestro, del pastor verdadero, si yo estoy buscando de Dios, voy a entender lo que ellos me están diciendo. Muy bien. Aquí va a tener
entre usted y yo. Gracias. Sí. Ahora, bien, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que usted dice. Nosotros también buscamos de Dios, nos dejamos guiar y por eso estamos aquí. Buscamos de Dios, creemos en la palabra, estamos aquí igual que usted. Pero sí nos gustaría saber a qué nominación pertenece. Pues voy a una iglesia que es no denominacional. Está bien, Sí, está bien. Sí, no tiene nombre, no tiene nombre, pero es una iglesia, pero no tiene nombre. Está bien. ¿Me podría decir quién la fundó y cuándo? Pues miren, si me puedo explicar, yo voy a una iglesia que fue fundada o fue organizada por una persona, pero no había explicado esto antes. La iglesia, y es aquí donde tenemos la diferencia en interpretación, el cuerpo son los que siguen a Jesucristo, son los que son discípulos de Jesucristo. Y aunque yo me congrego en una iglesia no denominacional, yo me considero hermano como ustedes. Si ustedes no lo ven así, está bien, pero me congrego en una iglesia. ¿Y sabe quién la fundó y cuándo? Sí, el pastor Miles, y la fundó como en el 2001 en San Diego. Y perdóneme la pregunta, si la fundó en el 2001, en el año 2000, ¿dónde estaba esa iglesia? Pues esta es la diferencia en la que tenemos, que la iglesia, la forma que usted la ve o ustedes la ven, es la organización, las paredes. Ok, no, qué bueno, no, está bien. Es que esta gente ya está preparada. Esta gente usted no me le va a quedar a mentir, esta gente ya está preparada. Está bien, eso es bueno, es muy bueno. Pero sí, este señor decidió juntar a otros para que sigan más de Dios y formó una iglesia, y pues ahí es donde se congregan. Pero ¿Y la eso, iglesia, ¿y eso está permitido en la Biblia? ¿Que puede usted agarrar un grupo y fundar una iglesia y decir que es la iglesia de Cristo? ¿Eso está permitido? ¿Usted me puede comprobar con la Biblia? Lo necesito, muéstrenlo. no sé. ¿Existe o no existe en la Biblia? Que lo que hizo ese pastor de agarrar un grupo y fundar una iglesia después de que Cristo ya había fundado la de él, ¿eso está permitido según las Escrituras? Me puede dar capítulo y versículo para comprobarlo, porque aquí se trata de sacar a luz la verdad. Simplemente, ¿existe? Deme el capítulo y versículo. Está bien. Y yo no conozco, tengo la memoria para, lo podemos ver juntos. Pero la iglesia comenzó con Jesucristo. Sí, en Mateo 16, 18. Búsquenlo. Mateo 16, 18 comenzó con Jesucristo, no la iglesia de su pastor. ¿Cómo llamaba su pastor? Miles. Maos. La iglesia del pastor Maos no nació con Jesucristo. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó con la batería? Venga para acá, pásale para acá. Tenga un momentico aquí. Estoy de acuerdo que la iglesia del Señor no es la iglesia de Él, es la iglesia del Señor. Entonces, el pastor no dice, esta es mi iglesia, sino es la iglesia del Señor. Está bien, no está bien. Está bien. Espérame, ¿qué estamos hablando aquí? Lo vamos a leer en la Biblia. Allá habrá. Yo tengo batería. Pásame la batería. ¿Cuántos bautizó? ¿Cuándo se bautizó? Escucha ahí la batería. ¿Oh, yo? Acá. Yo me bauticé No, esa. en el 2014. En el 2014 me bauticé. Cuando
Sí, y si tenemos tiempo, yo crecí, mire, no sé si tenemos tiempo, me gustaría compartirles todo mi testimonio, pero mire, yo crecí en la iglesia católica. Sí. No estamos grabando. Oh, okay. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cuando yo decidí bautizarme es cuando yo tomé la decisión. Los discípulos y cuando bautizaron a los demás, está bien. Disculpe que estamos guardando para grabar también allí con aquel grabador. Cuidado con el cable, lo va a pisar. Ajá. Estamos entablando un diálogo ameno porque son personas que se aman, no se odian, pero yo no estoy de acuerdo y yo quiero que usted no lo tome a mal, pero que la gente lo vea. Que él dice que porque su pastor dice que esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. No, así no es. Yo no dije eso. ¿Qué fue lo que usted dijo de su pastor? Porque él dice que... No, yo estaba diciendo que aunque él formó la iglesia física, él no dice que es su iglesia, sino es la iglesia del Señor. Él no dice que es su iglesia. Eso le falta responsabilidad, le falta pantalones para decir, no en ofensa, sino en sentido de le falta, no encuentro la palabra, allá en Venezuela dice pantalones para decir que como responsabilidad, de decir, esta es mi iglesia. Claro, si él dice, esta es mi iglesia, ¿quién lo va a seguir? Si él dice, esta es la iglesia de Cristo, muchos lo pueden seguir. Pero, ¿cómo creerle que esa es la iglesia de Cristo si él la fundó en el 2001? Ya la iglesia de Cristo llevaba 2000 años, casi 2000 años. Él puede decir, esta es la iglesia de Cristo y se le respeta. Pero es aquí donde podemos descubrir dónde está el engaño. No es culpa de él. A él le engañaron. A él le dijeron, esta es la iglesia de Cristo. ¿Notan su buen corazón? Él ama a Dios. Él los ama a ustedes a pesar de que ustedes son católicos. Él quiere la palabra de Dios. Su buen corazón ya nos lo describió, ya le tomó una foto y nos la dejó en una radiografía y nos dimos cuenta que tiene un buen corazón y lo felicito. Pero por ese buen corazón que tiene, vino alguien y lo engañó, diciéndole, yo no estoy fundando la iglesia mía, yo estoy fundando la iglesia de Cristo. Pero es que la iglesia de Cristo ya existía. Y si usted, exactamente esto es lo que estábamos viendo, que en la iglesia de Cristo existe autoridad. Ya existían los apóstoles, ya existían los profetas, ya existían los maestros. ¿Para qué? Para que no se dejara engañar en el año 2001 cuando llegara ese pastor a decir, esta es la iglesia de Cristo, porque ya los maestros habían preparado a la gente. Es ahí donde hemos fallado los católicos, donde no hemos enseñado la verdad y los fieles católicos están creyendo en las mentiras que vienen diciendo, esta es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Porque si esta fuera la iglesia de Cristo, en el año 2000 no existía la iglesia de Cristo. 2000 años sin la existencia de la iglesia de Cristo. Comenzó a existir cuando ese pastor la fundó. Si eso fuera verdad, que el pastor venía a fundar la iglesia, entonces vamos a leer Mateo 16, 18. Usted mismo, por favor, si lo puede leer. Está en inglés. Está en inglés. ¿Lo lee usted? Vamos a leerlo. Lo va a leer para que ustedes se den cuenta que ya Cristo fundó su iglesia. Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pregunto, ¿cómo que se llamaba su pastor? ¿El pastor que fundó su iglesia? Maos. No le digo, Maos vendrá en el 2001. Él fundará mi iglesia. Y a esa iglesia no la destruirá nadie. Y a esa iglesia yo le doy las llaves del reino de los cielos.
Así no fue. Estoy de acuerdo con eso. Fue Mateo 16:8, tú eres Pedro. Dejó a un hombre representante. Si es verdad que un hombre iba a representar la iglesia y a gobernar la iglesia, a Pedro lo dejó como gobernante de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nadie la podrá vencer. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Es decir, la iglesia de Cristo quedó en manos, encargado Pedro, no el pastor de él. Ahora yo le hago la pregunta, si usted está de acuerdo conmigo, entonces dígame algo. ¿Por qué Jesús le dio el encargo a Pedro y después viene ese pastor Mao y funda otra iglesia diciendo que es la de Cristo? Explíquemelo, porque me quedo sin entender y está la oportunidad de que la gente lo sepa. Gracias. La iglesia sí comenzó con Jesucristo, principal, y luego los apóstoles y los discípulos. Aquí Jesús le dice a Pedro que en esta piedra va a ser su iglesia. Pero tenemos que leer antes y después de qué está hablando Jesús y por qué le dice esto a Pedro. Si no sabemos, Pedro fue la primera persona en la Biblia que reconoció a Jesús como el Salvador y como Cristo. Y es aquí donde le dice, está en inglés la mía, entonces. Pero si leen antes, Jesús le está preguntando a los demás, ¿tú quién crees que soy? ¿Y tú quién dices que soy? Oh, pues dicen que tú eres un profeta, dicen que tú eres un maestro y dice otras cosas. Isaías, Jeremías. Sí, Isaías, Jeremías. Y luego le pregunta a Pedro, ¿y tú, Pedro, quién dices quién soy? Y Pedro le dice, ¿lo puede leer otra vez? Sí. Tú eres el Hijo de Dios, Mesías, el que tiene que venir al mundo. Sí. Léale. ¿Dónde? Mateo 16, 13 en adelante. 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Deténgase ahí, que eso es lo que él va a explicar. Ajá. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, respondió Pedro. Ajá, explíquelo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, a mí ves, te digo que tú eres Pedro. Y ahí es donde le dice que tú eres Pedro. Y le dice, tú tienes la llave. ¿Cómo dice después? A ti te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Sí. Entonces, ¿qué es esa llave? Y yo no voy a predicar ni nada, yo no sé qué es para hacer eso, pero yo nomás les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué le llama a Pedro piedra? ¿Cefas? Sí, piedra. Sí, Cefas. Piedra. Y le dice, y de ahí, en ese momento le dice, tú tienes las llaves. Y en esta piedra edificaré mi iglesia. Sí. No. Entonces la iglesia comenzó con Jesucristo, con Pedro y los discípulos y los apóstoles. Y así es como se comenzó, porque si nomás fuera Pedro solo, no se expandiría la iglesia. Ah, muy bien. Sí. Ahora la pregunta, si la iglesia, es un diálogo, vamos a hablar él y yo. Si la iglesia fue fundada por Cristo, con Pedro, no solo, sino con los apóstoles, que estamos de acuerdo, pero que a Pedro estamos de acuerdo que le dio las llaves y que le dijo lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, que en castellano significa tú tienes la autoridad sobre ella, si no, no le das la llave.
¿Por qué no le dio la llave a Juan? ¿Por qué no le dio la llave a Santiago? Se la dio a Pedro. Y le dijo, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Pregunto, cuando le dijo, lo que ates en singular quedará atado, lo que desates quedará desatado, ¿a usted le parece que eso es autoridad o no es autoridad? Responsabilidad. Responsabilidad. De modo que Jesucristo funda una iglesia y le dio la responsabilidad a Pedro, no a Mao, no, a él no, a Pedro. Y desde ahí comienza la iglesia. Si desde ahí comienza la iglesia, explíqueme cómo es que en el 2001 funda la iglesia a Mao. Sí, bueno. Cuando uno busca del Señor y ha sido discipulado por otros, hay unos que sienten el llamado de comenzar una congregación, y por eso es que se abren diferentes denominaciones. Pregunto, ¿está escrito en la Biblia que cualquier persona puede fundar otra iglesia? Solo dime sí o solo dime no. No. Y si está escrito en la Biblia que no, ¿por qué usted le cree a Mao que él funda una nueva iglesia? Porque es el concepto de la iglesia. ¿Cuál es el concepto? Vamos al concepto. Si es el concepto, vamos a aclarar conceptos para hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el concepto? Sí, ya le doy chance. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Ya le damos chance a usted. ¿No es católico? Ah, ok. Muy bien. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de iglesia? Y así nos entendemos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de la gente que cree en Jesucristo y que lo sigue. Que cree en Jesucristo. Sí, es verdad. Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Que cree en Jesucristo, pero ojo, algo muy importante, que ustedes van a ver que la iglesia no es cualquier congregación que dice creo en Jesucristo. Jesucristo mismo lo va a explicar. Si es una congregación que cree en Jesucristo, pero no solamente cree en Jesucristo, le cree a Jesucristo. Y ese es el error, que creen en Jesucristo. Porque los evangélicos creen en Jesucristo. Los pentecostales creen en Jesucristo. Los mormones creen en Jesucristo. Todos creen en Jesucristo. Adelante. Ajá. Entonces la idea es, a ver, una cosa. Si es, cree en Jesucristo, ¿de qué manera? Vamos a escuchar. Dale, Mateo 28, 19 en adelante. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí estamos claros. Pero escuchen lo que viene. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera condición. Para que sea de la iglesia de Cristo, tiene que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que escuche la segunda condición de esa congregación, que no puede fallar. La segunda, escúchenla. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. En castellano dice, no lo que diga Mao, lo que a Mao venga a enseñarles, ustedes deben enseñarlo. Aquí dice, la condición número 2 es que ustedes no van a enseñar lo que les dé la gana, lo que les venga a la mente, o lo que venga un hombre después diciendo es que a mí me parece, o a mí me llegó una revelación del cielo y me dijo esto. No, la condición de la iglesia es, ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado o mandado a ustedes. Punto. He dicho, dijo Cantinflas. Si tomamos en cuenta eso, entonces la iglesia no es únicamente aquel que crea en Cristo,
sino aquel que enseña lo que enseñó Jesucristo. Y si alguien enseña otra cosa distinta, es un falso profeta. Sí habla de Jesucristo, pero de una manera falsa, errada, distinta. ¿Dónde lo dice la Biblia? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 en adelante, donde dice la Biblia que si viene, enseña a Jesucristo, pero si lo enseña de otra manera, aunque hable de Jesucristo, error, no es la iglesia de Cristo y son falsos profetas. Vamos a escucharlo. Ahorita le doy chance para la pregunta. Dale, vamos a escucharlo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, del 1 en adelante. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Querido hermano, por favor, segunda de Corintios 11, 1, y escuche que usted mismo dijo que el que busca a Dios lo encuentra. Usted está buscando de Dios y ha venido hoy aquí. Y hoy aquí usted va a encontrar la palabra de Dios, que yo no se la voy a decir, sino que la va a escuchar de aquello que le están leyendo. Óigala, dale, otra vez. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Como usted no es de la Iglesia Católica, puede creer que lo que yo le diga sea tonterías, pero ojalá me aguante esas tonterías. Dale. Claro que la aguanta. Si quiere, la escucha. Dale. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes, queridos hermanos. Todo, de católicos y protestantes. Dale. Y son celos de Dios. Y son celos de Dios. No estoy aquí por maldad, y no estoy por insultar a los protestantes, ni para maldecirlos, ni mucho menos. Y están viendo cómo lo estoy tratando. Pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Yo no quiero que anden corriendo tras otro. Siga. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes. Queda claro, Satanás no descansa. Así como destruyó la mente de Eva, sigue trabajando, y ese es el temor. Y ponga cuidado cómo Satanás destruye la mente de las personas. Ponga cuidado. Dale. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser sincero con Cristo. ¿Cómo se es sincero? Se deja de ser sincero con Cristo. Ponga cuidado. Dale, ahí viene. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. ¿Cómo es que trabaja Satanás? Presentándole a Cristo, pero de otra manera a como se le ha enseñado. El evangelio se lo presentan, pero de otra manera a como se le ha enseñado. Aquí no dice que cualquier persona que crea en Cristo ya es la iglesia de Cristo. Dice que hay quienes creen en Cristo de otra manera, y eso es por obra de Satanás, que eso no es la iglesia de Cristo. Y que enseñan el evangelio, predican el evangelio, pero de otra manera, y eso no es inspiración divina, eso es inspiración de Satanás. Como lo hizo con Eva, viene y lo hace ahora con los cristianos, y meten al Espíritu Santo, y luego, ¿cómo se llaman? Dale. Y la gente lo acepta sin dificultad. ¿Y cómo se llaman ellos mismos? Dale. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Y esas personas que traen un mensaje distinto y dicen que son cristianos y la iglesia de Cristo, un evangelio distinto con el Espíritu de Dios, se llaman superapóstoles. Ahora, esta es la verdadera iglesia de Cristo. Esta sí es verdad. Este es un apóstol, superapóstol, una iglesia renovada, una iglesia mejor que las otras. Eso es engaño de Satanás. ¿Y cómo lo dibuja la Biblia? ¿Cómo son? Escuche, verso 13. ¿Cómo lo considera Dios a esa persona? El 13. En realidad son falsos apóstoles. Escuche, hermano. Escuche. Engañadores. No me empuje, niña.
Escuche, hermano, si usted busca la verdad, oiga, en realidad ¿qué es amado? Que viene con otro evangelio, que viene hablándole de Cristo de otra manera y hablando del Espíritu de otra manera. ¿Qué es en realidad? Dale. En realidad son falsos apóstoles. Usted lo considera superapóstol, pero en la realidad, a los ojos de Dios, son falsos apóstoles. Otra vez, niña. En realidad son falsos apóstoles. Escuche lo que viene. Engañadores. Lo engañaron y no se dio cuenta. Disfrazados. Disfrazados De apóstoles de Cristo. Ellos no le van a hablar de Satanás. Ellos le van a hablar de Cristo. Y esta es la iglesia de Cristo. Y somos apóstoles de Cristo. Y somos la iglesia de Cristo. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Al punto que son capaces de convertir a gente sencilla, de buen corazón, amante de Dios, como este hombre que ustedes ven al frente. Porque los engañaron con mentiras, haciéndole creer que eran superapóstoles. No es así, pero como a él nadie se lo dijo, como nadie se lo advirtió, él pensaba que hasta ahora había llegado la luz y resulta que eran falsos apóstoles. Repito otra vez el 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y vamos a ver lo que dice Pablo. Siga. Siga. Y no hay que maravillarse. Y no hay que sorprenderse. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso muchos protestantes dicen: me iluminó un ángel de Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Miren cómo la Biblia llama a esas personas. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Se disfrazan los servidores del diablo, se disfrazan de servidores del bien. Y si usted no está pendiente y usted no observa qué es lo que Dios mandó, que estemos en su iglesia, su congregación, y que enseñemos no lo que le dé la gana a cada uno, sino lo que mandó el Señor, entonces viene una persona con una novedad que no existía, hasta el año 2000 no existía, y en el 2001 comienza a existir, y ellos comienzan a creer. La seducción del diablo. Si tiene otra preguntita, lo dice, porque hay otros hermanos de otras iglesias que quieren también preguntar. Último punto. Pues en primera, el pastor Miles no se cree como ningún apóstol ni nada. Él nomás lee de las escrituras y le gusta servir a los demás. Pero pues él no se cree como nadie grande. Pero está bien. Pero una pregunta para usted. Si vamos a seguir, porque esta es una de las razones por la que yo dejé la iglesia católica. Si vamos a... ¿Usted era católico? Sí. Si vamos a decir que vamos a ser discípulos, así como Jesús le dijo a los apóstoles o a Pedro, ellos se consideran discípulos. Cualquier persona que se considera católico es discípulo, o nomás los sacerdotes, o... Todos somos discípulos. Okay. Entonces, si es cierto y dice que hagan todo lo que los ha enseñado, hay que leer las escrituras por nosotros mismos y hacer esas mismas cosas que Jesús nos ha llamado. No nomás en cuestión de lo que le dice a Pedro, porque de eso hablamos, pero leer y ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que hace, y hay que imitarlo a Él. ¿Y para qué dejó los maestros? ¿Para qué dejó a los maestros? Para que nos enseñaran. Y cuando usted no se deja enseñar, se metió evangélico. Mira, esto es la otra cosa por la que dejé a la iglesia católica, porque el libro de catecismo está más grande que la misma Biblia. Sí. Está bien. No, sí, está bien. Es una cachetada grande que me está dando. Y lo que a mí me hubiera gustado desde el principio, y yo mismo cuando estaba siguiendo al Señor fui por lo menos a 7 sacerdotes y a líderes y al grupo de jóvenes para que leyeran la Biblia conmigo y me ayudaran a entenderla.
pero nadie me ayudó. Les preguntaba preguntas difíciles y no me las respondían, me daban una respuesta que le habían dicho a alguien más y alguien más. Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres, Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más. Lo lamento. Pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son los curas que tienen que entregar cuentas a Dios de tantas personas que se están yendo de la iglesia. Porque no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele. Un hermano de nuestra iglesia, parte del cuerpo de Cristo, se lo llevaron. Es lo mismo. Al fin y al cabo, ¿qué? No es de mi familia. ¿Ven el corazón de él? Buscando ayuda, buscando auxilio. ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado, ve venir el lobo y huye, porque no le importa las ovejas. ¿Dónde están los pastores de la iglesia? Y no lo digo yo, aquí hay un testimonio de un hermano, parte de nuestro cuerpo, la iglesia, se fue. ¿Y a quién le importó? A nadie. ¿Qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? ¿Y es que no vamos a responder? ¿Y es que no nos va a llamar al juicio? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Sí nos va a llamar al juicio. Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. No lo hagan. Porque el pueblo está pereciendo. Los lobos están destruyendo el rebaño, asesinando las ovejas, quitándole la lana, y no estamos haciendo nada. ¿Para qué somos sacerdotes? Escuche lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida. No, 13:17. 13:17. Sí, no, ¿17 o 17? 17, después del 16. Obedezcan a sus dirigentes. Obedezcan a sus dirigentes. Y estén sumisos. Y estén sumisos. Pues ellos se desvelan por sus almas. Pues esa es la tarea del sacerdote. Véanla. Desvelarse por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes. Otra vez, lo último que dijo. Pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Lo último que leyó, de las cuales deberán rendir. De las cuales. De las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los sacerdotes del mundo entero. Repítalo. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los seminaristas. Dale. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los obispos. De las cuales deberán rendir cuentas. No es un juego. No es si le gusta o no le gusta. Es que si se metió ahí, usted deberá dar cuenta de las almas y del alma de este hermano, porque le ha preguntado a cuántos sacerdotes, más o menos. Como unos 7. Como unos 7 sacerdotes, y ninguno fue capaz de darle una respuesta. Aunque no hay que pelear con los evangélicos. Es que la Biblia no se hizo para pelear. Mientras tanto, los protestantes con la Biblia se están pescando a los católicos y se lo están llevando al error, no por maldad. ¿Ustedes creen que hay maldad en este hombre? ¿No ven su alma pura, su corazón lindo? La radiografía de su corazón noble. Pero que no tuvo quien le iluminara el camino.
Dios mío santo, qué responsabilidad grande. Perdón, hermano, perdón. Si puede algún día ver los videos y agarrar la Biblia y estudiar, le podría ayudar. Si quiere, ahí le dejo eso. Dios te pague. Sí. Pues gracias y que Dios los bendiga. Jesús es mi Señor y Salvador y estoy feliz.